revistas de más difusión, no solo en Centroamérica, el Caribe, Colombia, Venezuela. Es una revista que se publica en varios idiomas. El pastor también es autor de 5 libros, entre ellos uno que impactó bastante, especialmente a los jóvenes, en una lectura devocional titulada Visita mi muro. Y qué bueno que podemos tener en nuestro medio al pastor Vladimir Polanco. Ya hemos tenido este tema con el pastor Polanco una semana, él estuvo junto a otros, y fue de gran bendición cuando estudiamos este tema específicamente, puesto que el pastor, siendo preguntas que se hacían, él pudo contestarla de una manera extraordinaria. Así que sin más, quisiéramos presentar al pastor Vladimir Polanco, quien expondrá esta tarde el título ¿Cómo entender Elena de White? Pero yo sé que de ahí hay muchas preguntas que vienen. Pastor, bienvenido aquí al Distrito del Mar Rosa, que el Señor le bendiga. Un gusto tenerle con nosotros. Gracias, Pastor Contreras. Un privilegio para mí tener la oportunidad de compartir con ustedes. Don Humberto, un abrazo cariñoso. Gracias por ser ese promotor de nuestros libros que tú siempre has sido. Un saludo muy especial a todos ustedes que han estado participando de este programa. Francis dice que iba a cerrar con broche de oro. Bueno, con un broche quizás cierre. Lo del oro no se sabe. Sabes que yo no quise decirte nada, Francis, pero se nota, ¿verdad?, que no estoy en la casa. Porque yo casi te suspendo ayer a ti. Y yo dije, bueno, déjame primero ver, cuadrar bien los tiempos y si voy a estar a las 5 de la tarde donde... Por eso me escribiste anoche y no, viste que no te respondí nada anoche. Yo supongo que te pusiste nervioso esta mañana. Sí, yo dije, bueno, ya tengo todo listo para hablar. Bueno, gracias, hermanos. Miren, ayer me escribía un pastor diciéndome que quiere hacer una maestría en metodología de la investigación científica. Entonces yo le dije, pero vas a perder tu tiempo haciendo esa maestría. ¿Y por qué? Digo, porque hay un montón de gente, le decía yo, que ha hecho esa maestría, pero nunca ha investigado. Tú no aprendes a investigar en un curso. Sí, te pueden dar 2 o 3 herramientas, te pueden dar pasos, te pueden dar referencias bibliográficas, pero una investigación... Recording in progress. Para poder hacerla hay que meterse al terreno de la investigar. O sea, no se aprende, nadie te enseña a investigar. Tú aprendes a investigar cuando te tiras al agua y comienzas a investigar. Lo mismo sucede con predicación. Yo he participado en seminarios de predicación, hemos publicado varios libros, incluso una serie estamos desarrollando en IATPA para ayudar a que los predicadores tengamos mejores herramientas, pero nadie enseña a nadie a predicar. Por más curso que usted tome, por más libro que usted lea de predicación, a predicar solo se aprende predicando. No se aprende en un seminario a predicar. Se aprende subiendo la plataforma el miércoles, se aprende dando los misioneros los sábados, se aprende participando en un tema, en un grupo pequeño y en la práctica, y ahí usted va a aprender a predicar, pero no se aprende a predicar en cursos, se aprende a predicar predicando. Yo creo que a Elena White, la única forma que nosotros tenemos de poder entenderla es si decidimos leerla. Y creo que uno de los grandes desafíos que tiene la iglesia del siglo XXI es que la iglesia del siglo XXI no lee a Elena de White. La iglesia del siglo XXI oye de Elena de White. Participa en un seminario sobre los escritos de Elena de White. Escucha al predicador el sábado en la mañana leer una frase de un libro del White, pero entre nosotros se ha ido perdiendo la cultura de leer a Elena de White, con todo y que nos sacamos cada año un libro del espíritu de profecía a precio sumamente económico. No sé, quizás creo que $200 vale el libro cuando sale ahí en Dominicana. La idea del libro es que por lo menos un libro al año los hermanos puedan tener acceso a él y leerlo sin que sea un libro así que pueda lacerar su presupuesto. Y yo quiero que ustedes sepan, por ejemplo, que hay años de ese libro donde en República Dominicana no se ha vendido uno.
Sí, se lo estoy diciendo clarito. Uno, que han dicho no, ni uno vamos a pedir aquí en República Dominicana, por ponerles un caso. Entonces, por más cursos, por más diplomados, por más seminarios como estos que son importantes, o sea, yo sé que son importantes, pero si nosotros no decidimos por nosotros mismos tomar los libros de Elena de White y comenzar a tener un encuentro directo entre nosotros y esos libros, difícilmente, por más que podamos hablar de Elena White, nosotros vamos a poder entenderla, porque es imposible usted poder entender a alguien con quien usted no está familiarizado, con quien usted no tiene una relación, y eso pasa con Elena de White. El otro problema que nosotros tenemos con Elena de White, el primero era ese. El primero es, en sentido general, no estamos leyendo. De hecho, la iglesia hizo en el 2018 un estudio, es el estudio más abarcante que se ha hecho sobre el adventismo. Está publicado el estudio, creo que publicó en el 2020, en la página de archivos y estadística de la Asociación General. Y en ese estudio, más de un 60% de la iglesia reconoció que no lee a Elena de White. Bueno, el segundo problema que tenemos con Elena de White es que los que son fervientes lectores de los escritos de Elena y son maestros en los escritos de Elena y constantemente están citando a Elena, entonces a veces no la entienden y la usan mal, no toman en cuenta otras declaraciones que ella hizo sobre el tema, no toman en cuenta contexto, no toman en cuenta fecha, y si Elena de White lo dijo, es así y punto. Y entonces uno como que vive ahora entre esos dos grandes extremos. Un grupo que dice, no, nosotros no la leemos, y el otro grupo que la lee, pero que la agarra con una literalidad sumamente increíble. Esas concepciones, por ejemplo, que nosotros tenemos sobre esos escritos de Elena de White, acá, estoy hablando del otro extremo, ¿no? Acaba entonces desanimando a los que no leen a Elena de White, porque dicen, bueno, pero es que si lo que Elena de White escribió es lo que este hombre me está diciendo, entonces yo mejor no la voy a leer. Entonces estamos metidos ahí entre esas dos aguas. Yo quisiera esta tarde, respetando el tiempo que me dio el pastor, tratar de compartir con ustedes algunas ideas prácticas de cómo estudiar y tratar de conseguir el mejor o el más cercano significado a lo que Elena White ha dicho. Comienzo explicando esto. Los adventistas no tenemos problemas para aceptar que la Biblia hay que interpretarla. Nosotros no tenemos problema con eso. A ninguno de nosotros aquí, a los 33 que estamos conectados en este momento en esta plataforma, se nos ocurriría que, como el libro de Levítico dice que usted tiene que salir fuera del campamento, hacer sus necesidades fuera del campamento, taparla con tierra fuera del campamento, que ahora usted va a decir, bueno, eso es lo que dice la Biblia, y como la Biblia dice que tengo que salir a hacer mis necesidades fuera, entonces yo me voy a ir para un monte, allá hago el hoyito, y ¿verdad que usted y yo no hacemos eso? No lo hacemos, ¿no? ¿Verdad? Porque decimos, no, hombre, hay un sentido común. Yo entiendo perfectamente que esa es una declaración que se aplicaba a la situación histórica, social que estaba viviendo el pueblo de Israel, y no tenemos problema con eso. Yo creo que los adventistas, cuando oímos o leemos que Pablo le dice a Timoteo, mira, Timoteo, por causa de tus enfermedades es mejor que tú dejes de tomar agua y consuma vino. Fíjense que ninguno de nosotros agarra ese texto para decir, dejemos de tomar agua y vamos a beber vino y a beber vino y a beber vino, a beber vino. No, decimos, no, eso hay que saberlo interpretar, hay que saberlo entender, hay que averiguar qué es lo que realmente está pasando. Ninguno de nosotros,
cuando ve la visión del trono en Apocalipsis 4 y ve que hay un arco iris y que hay seres vivientes llenos de ojos, ninguno de nosotros toma con literalidad lo que dice Apocalipsis 4. O sea, vemos la descripción que Juan está dando, pero no andamos afanando por creer que lo que Juan está escribiendo hay que tomarlo al pie de la letra. De hecho, nosotros tenemos varias visiones del trono en la Biblia y curiosamente, aunque hay algunos aspectos que son similares, hay otros aspectos que son sumamente distintos. La visión del trono de Daniel 7 es distinta a la visión del trono de Isaías 6. La de Isaías 6 es distinta a la de Ezequiel 1. La de Ezequiel 1 distinta a la de Apocalipsis 4. Entonces yo tengo aquí 4 visiones del trono de 4 autores que me están dando percepciones distintas de ese trono. Y yo no me enojo porque Juan dice una cosa y el profeta Isaías dice otra. No, nosotros decimos no, hay que saber entender en cada contexto, cada declaración. Ahora, cuando llegamos a Elena de White, si Elena de White tuvo una visión, a la de Elena de White sí no hay que entenderla. La de Elena de White sí es literal. ¿Y por qué yo tengo que tomar la visión de Elena de White de una forma y la visión del profeta bíblico de otra? Porque si yo soy capaz de interpretar una declaración de Pablo, cuando me encuentro con Elena de White, entonces no, a Elena de White no hay que interpretarla, a Elena de White hay que aplicarla tal y como ella plantea las cosas. Eso trae muchos problemas, por ejemplo, con el tema de la reforma pro salud, con declaraciones que ella hizo con respecto a la carne, con respecto al consumo de huevos. Sin embargo, ignoramos otras declaraciones donde ella misma, en un rato yo voy a leer un par de declaraciones, donde ella misma dice, aquí estoy yo comiéndome un venado. Entonces, la misma Elena de White que te dice a ti, no pongas carne en tu mesa, en otra declaración te dice, bueno, el venado estuvo muy sabroso. Entonces, ¿a cuál de las dos Elenas es con la que yo me voy a quedar? Como me gusta la carne, me quedo con la Elena de White que dice que el venado estaba sabroso. Y como soy en contra de la carne, me voy a quedar con la declaración donde Elena de White es radical y asocia incluso la carne al comportamiento animal que nosotros solemos tener. Entonces, si yo soy capaz de sentarme con Moisés y aplicando algunos principios bíblicos y sentido común, eso es fundamental a la hora de entender la Biblia o entender la Elena de White, el sentido común. Si yo con cierto sentido común puedo descifrar alguna información bíblica, yo creo que lo mismo debería pasarnos a nosotros cuando se trata de Elena White. Yo quisiera, ya yo puedo compartir pantalla, si yo quisiera vamos a ver si yo aquí no me enredo con esto. Muy bien. No era tú. ¿Dónde estás? Ok. ¿Me están viendo bien, Francisco? Ahí sale la página web de Elena White, ¿verdad? Ok. Esto es una herramienta que la iglesia ha invertido miles y miles y miles de dólares. No me atrevo a decir millones porque no estoy tan seguro. Sí, ya llega al millón, pero de que más de $600,000 se han invertido en esta plataforma, eso sí estoy completamente seguro y cada vez se invierte más. En esta plataforma, que yo estoy seguro que muchos de ustedes la conocen, la iglesia colocó todos los libros, todos los manuscritos, todas las cartas, todo lo que Elena White escribió, todo. Sus diarios, todo. En el 2016, cuando se cumplió, en el 2015, cuando se cumplieron 100 años de la muerte de la señora White, la iglesia subió todos los documentos. Así que nosotros no tenemos excusas para decir, no leemos a Elena de White porque no la tenemos al alcance.
Miren que aquí estoy tirándome piedra a mí mismo, porque a mí lo que me convendría es que ustedes vayan a la librería y compren el libro. Pero bueno, esto lo hizo la iglesia también, así como la iglesia hizo la librería. Entonces, aquí están todos los documentos en formato digital, todos. Y a mí, yo que leo mucho el libro físico de Elena de White, para consultas, yo no lo uso esto para leer. O sea, si yo quiero leer un capítulo del Deseo de toda la gente, no vengo a leerlo en la computadora ni en el celular. Y tengo la aplicación también aquí en el celular, pero para consulta, para estudiar, para trabajar, esta herramienta es muy, pero muy valiosa. Está en distintos idiomas, está por supuesto en el español y está en inglés. Yo voy a tomar como punto de partida el inglés, porque el inglés tiene una herramienta que no tenemos en español. Por ejemplo, yo quiero estudiar lo que Elena de White dijo sobre la marca de la bestia. Eso es lo que yo quiero. ¿Qué dijo Elena de White sobre la marca de la bestia? No me voy a romper la cabeza. Déjame venir y tirarme el conflicto de los siglos completicos, y luego primeros escritos, y luego el testimonio para la iglesia tomo 5, y luego el evento de los últimos días, y luego Maranata. No. Yo vengo aquí, perdónenme que voy a poner el ejemplo en inglés, pero es que esta herramienta, la que voy a enseñar, no está en inglés, no está en español. Pongo aquí marca de la bestia. Entonces, vengo aquí a donde dice search. Le doy aquí a libros. Elena de White, libros. Le doy a libros, ok. Aquí, yo puedo dividir mi búsqueda y ver qué quiero buscar en libros, en panfletos, en colecciones misceláneas, en devocionales. Entonces, yo, que estoy estudiando Elena de White, digo, no. Yo quiero saber lo que Elena de White dijo sobre la marca de la bestia, pero quiero verlo en los libros que ella escribió mientras estuvo en su ministerio. 1845, 1917, que fue cuando se publicó el último libro de ella, Profetas y Reyes, que se publicó 2 años después de la muerte de ella. Entonces yo quiero ver cuántas citas dijo Elena de su puño y letra de los libros que ella escribió mientras ella estaba viva sobre la marca de la bestia, porque esto también me va a ayudar a mí a tener una idea de cuán importante era un tema para ella, porque es posible que Vladimir Polanco le esté dando a un tema, una dimensión a un tema que Elena de White no se la dio. Entonces, como yo estoy leyendo eso, saber es cuál es la dimensión, cuál es el contenido, qué es lo que Elena de White dice sobre un tema en concreto, no lo que enseña fulano, lo que dijo Knight, lo que dijo aquel, ¿qué fue lo que ella dijo? Yo vengo aquí, escribo el texto, pongo aquí obras durante su tiempo de vida, y entonces digo, búsquenmelo en los libros y vamos a darle a search. Ustedes están viendo cuántas declaraciones alusivas a la marca de la bestia tenemos en los libros, 26 libros que Elena de White escribió mientras ella estuvo viva. Se puede ver ahí el resultado. ¿Lo ven aquí? Sí. 67. ¿Cuánto? 67. 67. Óiganme, hermanos. 67. Y quizás cuando uno se sienta y comienza a buscarlas todas, probablemente terminen siendo menos de 67, porque algunas que aparecen en un testimonio ya aparecen en otro testimonio, o algunas que aparecen en primeros escritos también se repiten en el conflicto de los siglos. Pero el caso es que ese tema del que nosotros queremos ponerle al Managuay a decir y a no decir, Elena de White solo hizo 67 declaraciones sobre la marca de la bestia. 67. Yo digo, bueno, déjame ampliarlo un poquito. Y yo quiero buscar la marca de la bestia, pero vamos a incluir ahora las compilaciones. Ya vimos que en lo que ella escribió, estando viva, solo eran 67 referencias.
Pero vamos a ver ahora cómo se hacen compilaciones, como Evento de los Últimos Días, como Maranata, como La Segunda Venida. Quiero ahora todas las citas que tienen que ver con compilaciones. Tengo que volver a escribir aquí. Marca de la Bestia. Y, bueno, con las compilaciones sube un poquito más. Sube a 103. Le voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Ustedes creen que 103 declaraciones en cerca de 100,000 páginas que escribió Elena de White, eso es un tema relevante en los escritos de Elena White? No me responda, porque yo sé que puede estar alborotándole la cabeza a algunos. Yo no estoy diciendo que no hay que estudiar esto. De hecho, yo lo estudio y lo vivo enseñando en todas partes. Pero yo lo que quiero que ustedes vean es cómo a veces nosotros le damos una dimensión a un tema porque es de mi interés, porque es lo que a mí me gusta, pero que probablemente el autor no tenía esa intención. Miren este caso. Le voy a poner un ejemplo bíblico para tratar de que ustedes entiendan perfectamente lo que yo quiero ilustrar. Hay un solo versículo en la Biblia que habla de la vestimenta del hombre y la mujer. Uno. No hay 4, no hay 5, no hay 20. Hay uno. Deuteronomio 22:5. No vestirá el hombre ropa de mujer, ni la mujer vestirá ropa de hombre. Pero ustedes saben que nosotros hemos hecho de eso una doctrina. Sobre todo yo que crecí en el adventismo de los 80 y de los 90, el tema del pantalón en las mujeres era todo un acontecimiento basado en ese texto. Yo no estoy justificando que usen o no usen pantalones, ese no es mi punto. Mi punto es que nosotros con un versículo bíblico solíamos establecer una doctrina a tal punto que basado en ese versículo aplicábamos disciplina en la iglesia. Ahora, miren esto. El cuarto mandamiento dice que hay que acordarse del sábado, 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás. Nosotros, probablemente, varios de los que estamos aquí, hemos estado en reuniones donde hemos disciplinado a un hermano porque se fue a trabajar en sábado. Porque el mandamiento dice que el sábado no se trabaja. Le voy a hacer una pregunta. ¿Y cuándo nosotros hemos disciplinado a un hermano que violó la primera parte del mandamiento y que no trabaja los 6 días? Ahora, piense en todas las alusiones que la Biblia tiene al trabajo. Perezoso, mira la hormiga. El que no trabaja, que no coma. Jesús, mi padre, hasta ahora trabajo. Pablo y yo día y noche trabajaba. O sea, en la Biblia, a Adán lo primero que se le dice, hey, Adán y Eva, a trabajar. O sea, en la Biblia el trabajo es una parte fundamental del plan de Dios para el ser humano. Pero nosotros no disciplinamos vagos en la iglesia. Yo no estoy hablando de un hermano que perdió el trabajo. No. Hay situaciones y situaciones. Yo estoy hablando del hermano, del joven, que no le gusta trabajar. Y que usted tiene 25 años lo viendo en la iglesia, y en esos 25 años en la iglesia, usted sabe que ese hombre no da un golpe, que no trabaja. Pero no se disciplina a nadie por eso. Lo que quiero que vean es que a veces nosotros tomamos un tema y lo ponemos mucho más grande de la cuenta porque el tema va según mi interés. Entonces, quería que vieran ese ejemplo de la marca de la bestia. 103 declaraciones, pero de lo que ella realmente escribió, Elena. 67 declaraciones hablando sobre la marca de la bestia. Ahora, vamos a poner otro ejemplo. Vámonos otra vez a los libros, a lo que escribió mientras estuvo vivo, mientras ella estuvo. Y yo ahora voy a poner aquí, por ejemplo, amor de Dios. Amor de Dios. Amor de Dios. En lo que ella escribió, o sea,
lo que ella supervisó, los 26 libros que salieron, desde primeros escritos en 1851, o como se llamaba en ese momento, ¿no? Experiencia cristiana, hasta el último, 1913, Testimonio para la Iglesia como 9, estando ella viva, y en el 17, Profetas y Reyes. Pero Elena de White tiene 31.200 declaraciones alusivas al amor de Dios. Y luego viene un predicador de profecía a decirme a mí que para Elena de White era más relevante la marca de la bestia que el amor de Dios. No sé si me están captando, hermanos, y si quieren, si están entendiendo mi punto. Mi punto aquí es, si nosotros queremos saber lo que un autor dice sobre un tema, tenemos que venir y leer a ese autor. Y no llevarme del que dice, hay que estar predicando de la marca de la bestia, y ese es el mensaje, y el sábado marca la bestia, y el domingo marca la bestia, y el miércoles cuando vengamos a la iglesia marca la bestia, porque me agarra 14 citas de Elena de White y me la presenta como que si eso fue lo único que Elena de White escribió. Cuando Elena de White habló mucho más, muchísimo más de otros temas, y ya aquí no es el interés mío o el interés tuyo, no es que yo solamente vengo y con un par de palabritas aquí, yo puedo perfectamente descubrir lo que Elena de White dijo sobre un tema. Ahora, si yo lo extiendo, el tema de el amor de Dios, y vamos a ponerlo ahora ya incluyendo las compilaciones. Vamos a ver a cuánto se va esto. No lo escribí. No, yo puse algo mal acá. O no vi bien el número. Pero el punto, bueno, aquí estoy viendo 11.045 referencias. El punto a lo que quiero llevarlo es a usar esta herramienta. Lamentablemente, en el español, aunque está el search aquí, pero en el español, vamos a intentarlo una vez más. Yo hace mucho que no lo hago en español, o cuando viene a ver ya lo actualizaron, pero vamos a poner aquí, amor de Dios. Ah, sí, mira, ya está en español, vamos entonces a buscarlo. Vamos a poner marca de la bestia. A ver si me lo tomo. Esto sí yo sé que me lo sí, vamos a ver. Los libros que ella escribió estando en vida. Ah, esa es la que no me da. La de la de cuando uno quiere que te haga la división de lo que ella realmente escribió y lo que son compilaciones. ¿Por qué es importante yo hacer esta diferencia? Vamos a volver al inglés. Porque las marcas, cuando yo leo lo que ella escribió en vida, me da a mí la posibilidad de... No, lo puse mal otra vez. Cambiarlo aquí a inglés. Me permite a mí ver lo que realmente ella escribió. Bueno, las compilaciones lo vamos a ver en otro minuto, también ella la escribió, pero me permite a mí tener acceso directo a la... ¿por qué esto no? Que es aquí. A la declaración que ella dio dentro del contexto en el que ella la dio. Eso es lo importante a la hora de usar esta herramienta, porque me permite a mí, me puse ahora medio tonto, me permite a mí el tener acceso a una declaración que ella hace en el contexto de lo que ella realmente escribió, porque no es lo mismo una declaración sobre la marca de la bestia en el contexto en el que ella escribe el conflicto de los siglos, a tomar esa declaración y ponerla en evento de los últimos días. Entonces, esa es la ventaja que me da,
usar esta herramienta porque me permite a mí hacer esa distinción y me permite a mí buscar si es el libro o es una compilación o si el libro es una obra que Elena de White escribió en su vida. El punto clave aquí entre un libro y una compilación es que muchas veces la compilación puede tomarse y ponerse en un contexto que no era el de la intención original de la autora. ¿Significa eso que las compilaciones son malas leerlas? No, las compilaciones no son malas. Y ahora entro a este otro punto. De hecho, ella prescribió que se hicieran compilaciones de su libro. Se hicieron compilaciones mientras ellas estaban en vida y se hicieron compilaciones cuando ella murió porque en su testamento ella especificó que había que tomar de esas 100,000 páginas que ella había escrito y sacar material que nunca había sido compartido con la iglesia. Y para eso había que hacer compilaciones. Pero, ¿cuál es la ventaja de una compilación? La ventaja de una compilación es que yo, por ejemplo, quiero leer lo que Elena de White dijo sobre el Espíritu Santo y entonces me leo Bienvenido Espíritu Santo. No recibiréis poder. Bienvenido Espíritu Santo se me olvida el autor de eso. Recibiréis poder. Recibiréis poder. Entonces, en Recibiréis poder, yo tengo 365 declaraciones que Elena de White hace sobre el Espíritu Santo, pero ya no tengo yo que venir a buscar qué dijo ella sobre el Espíritu Santo que le sabe de toda la gente, y qué fue lo que ella dijo en Testimonio para la Iglesia, tomo 3, y qué fue lo que ella dijo en el libro de la educación, sino que los fideicomisarios me toman todas esas declaraciones y me las ponen en un solo libro. Por ejemplo, en mi caso, yo quiero saber lo que Elena de White dijo sobre el Ministerio de Publicación. Bueno, lo más fácil para mí es leerme el libro que se titula El Ministerio de Publicaciones, porque ahí están las declaraciones más significativas que ella realizó sobre el trabajo que yo en este momento me toca a mí hacer. Una compilación de salud, consejos sobre el régimen alimenticio, consejos sobre alimentación se llama ahora. Bueno, ahí tengo en un solo libro todo lo que Elena de White escribió sobre la alimentación. Entonces, las compilaciones son buenas porque me permiten tener acceso rápido a mucha información, sobre todo en el tiempo cuando no tenía esta herramienta que ahora tenemos nosotros, que es esta página, porque ahora sí es mucho más fácil para mí el poner la palabra clave. Voy a poner esta, que quiero usarla con ustedes, sentido común, teología. Pongo la palabra clave y la palabra clave me lleva a la declaración. Y si pongo alimentación, me va a salir muchísimas citas. Pero en el tiempo cuando no había este tipo de herramientas digitales, las compilaciones le ahorraban mucho trabajo al miembro de iglesia que no está todo el tiempo dedicado al estudio del espíritu de profecía como hacen la gente del patrimonio White. Algunos quieren satanizar las compilaciones, tampoco hay que llegar a ese extremo, porque ustedes en la Biblia tienen compilaciones. El libro de los Salmos, por ejemplo, es una compilación. David nunca hizo el libro de los Salmos como lo tenemos tú y yo ahora. En el libro de los Salmos tenemos salmos de Moisés, tenemos salmos de David, tenemos salmos de los hijos de Coré, tenemos salmos de Salomón, tenemos salmos que vienen del tiempo del exilio. Entonces, entre Moisés, 1445 antes de Cristo, y el 600 antes de Cristo, estamos hablando de unos 800, 900 años que hay entre el primer salmo y el último que forma parte de la colección. Y es en el tiempo de Esdras que se toma todos estos cantos que se utilizaban y se agrupan en un solo libro. Entonces, ¿qué voy a hacer con el libro de los Salmos? Lo voy a dejar de leer porque no es un libro que el autor se sentó a escribirle Salmo 1, Salmo 150, ya termina el libro. No fue así. Proverbios también. Proverbios es una compilación. Proverbios tiene proverbios de Salomón, pero Proverbios 21 y 28 son proverbios incluso que vienen de una tradición no israelita.
que eran documentos que existían en la cultura contemporánea de la época y que viene el editor y toma esos proverbios y lo incluye en el libro que nosotros conocemos ahora. Y te voy a dejar yo de leer el libro de Proverbios, porque el libro de Proverbios no comenzó Proverbio 1 y terminó el Proverbio 3, fue compilando a la medida en que el tiempo iba transcurriendo. O sea, eso no es, lo mismo pasa, por ejemplo, con las crónicas y con los reyes. O sea, Crónica y Reyes te pueden en 25 capítulos trazar una historia de 600, 700 años, pero hay varios autores que están participando en ese proceso de escritura y luego viene una persona y toma esa colección y lo agrupa en un solo libro, y ahora yo leo eso como Primera y Segunda de Crónicas, o Primera y Segunda de Reyes, o Primera y Segunda de Samuel. Pero son compilaciones porque no fueron libros que comenzaron hoy y se fueron ahí, y un mismo autor hasta que terminó. Pero ninguno de nosotros dice, yo no voy a leer Crónicas, no voy a leer Reyes, no, ¿verdad que no caemos en eso? Entonces, lo mismo pasa con Elena de White. En los escritos de Elena de White, déjame ver si aquí podemos verlo. Este libro, Consejo para Maestros, muévete, hombre. No, este no fue una. Vamos, en este sí lo vamos a ver. Ok, el Consejo para Maestros es uno de los libros que ella escribió. Una regla fundamental en todas las compilaciones es esto que ustedes están viendo aquí en azulito. Esa es la cita original de donde se está tomando la declaración. Entonces, si usted quiere comprobar por usted mismo el contexto de la declaración, solamente tiene que darle clic al asuntito. Bueno, ahí está el artículo, la obra de los padres del 30 de agosto de 1881. Usted se lee el artículo completo y ya usted va a tener una idea más clara de por qué Elena de White está enfatizando que la obra de los padres ha de comenzar cuando su hijo está en la infancia. Entonces, usted toma una idea mucho más completa, mucho más abierta de lo que ella realmente está diciendo. Entonces, toda compilación tiene que tener esa referencia del documento original de donde se está tomando para que el lector diga, déjame ver si el compilador hizo un trabajo chapucero y está sacándome una declaración que tiene que ver con una cosa, me la quiero aplicar a otra. Bueno, yo voy al contexto original y tomando el contexto original yo puedo tener en cuenta un elemento que me ayuda a mí a obtener una mejor comprensión del texto que estoy estudiando. Yo a veces me da a veces risa cuando yo oigo a gente que dice, no, yo no leo las compilaciones porque las compilaciones están sacadas de contexto. No es así, no es así. Son gente por lo general que se esfuerzan por tratar de ser equilibrado, pero son seres humanos, no son semidioses, se pueden equivocar, pueden tomar una declaración y efectivamente ponerla en un contexto donde no es el más adecuado. Y entonces, para curarse en salud, la regla que tiene el patrimonio Whitehead, siempre hay que poner la cita de donde se está tomando la declaración original para que el que quiera ir a ver la declaración completa dentro de su marco, entonces pueda entenderla mejor. Yo voy a cerrar este punto. Quiero que veamos un ejemplo con un tema, por ejemplo, el tema de los 6.000 años en los escritos de Elena de White. Y eso nos va a permitir ver cómo el mismo autor puede estar usando la misma frase de distintas maneras. Y en el caso de los 6.000 años es interesante. La primera declaración que ella hace sobre los 6.000 años fue en 1864. El mundo ahora
solo tiene, y entonces noten, unos 6.000 años, o tiene aproximadamente o cerca de 6.000 años. Noten cómo, lo que yo quiero que ustedes vayan percibiendo es cómo la hermana White fue cuidadosa de no cometer el error que han cometido algunos de sus seguidores cuando quieren hacerla a ella decir lo que ella no dijo sobre los 6.000 años. Aquí ella dice el mundo tiene unos 6.000 años. Oye, ¿y qué edad tiene esa persona? Unos 18. Tú no estás diciendo que tiene 18. Unos 18, pueden tener 17, pueden tener 16, pueden tener 19. Tú lo que estás diciendo es que por ahí anda la cosa. Otra declaración de 1875. La continua transgresión del hombre durante 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Nuevamente, aquí ya no está diciendo que el mundo se va a acabar en 6.000 años. Aquí está diciendo que por el momento en el que ella estaba escribiendo, la transgresión del hombre había producido enfermedad, dolor y muerte durante ese periodo de tiempo, 6.000 años. 1884. El gran conflicto entre Cristo y Satanás que se ha estado llevando a cabo por casi 6.000 años está a punto de concluir. Ella no está diciendo que el conflicto terminará cuando se cumplan los 6.000 años. Ella está diciendo que el conflicto tiene casi 6.000 años y que está a punto de terminar, pero entonces nosotros a veces decimos que ese casi tiene que ver es que casi vamos a llegar a los 6.000 y que cuando lleguemos a los 6.000 el conflicto se va a terminar, pero ella no está diciendo eso. Ella está hablando es del conflicto de los siglos. La referencia temporal a los 6.000 años no tiene nada que ver con que el conflicto está a punto de concluir. A punto de concluir. En 1887, y este es interesante, más de 6.000 años de práctica. Oh, pero venga acá. ¿Y cómo es la cosa? ¿Es casi 6.000 años? ¿Es durante 6.000 años? ¿Es unos 6.000 años? ¿O es más de 6.000 años de práctica continua? Han aumentado enormemente su habilidad para engañar y seducir. Y esto es interesante. Porque alguien puede venir, por eso es que yo no creo en Elena de White, porque Elena de White se equivocaba muchísimo. No, es que aquí Elena de White no está hablando de la historia del mundo. Noten, en esta declaración, ella está hablando del conflicto, ella está hablando de la transgresión que ha producido muerte, que ha producido dolor, pero aquí ella está hablando de la práctica continua de Satanás para engañar y seducir. Y esa capacidad de engaño y de seducción de Satanás no comenzó en el Edén con la historia del mundo. Es anterior a la historia del mundo. Entonces, por eso ella usa aquí la expresión más de 6.000 años, queriendo decir con esto que Satanás tiene más tiempo engañando y seduciendo de lo que tiene la historia del mundo creada. Entonces, no es que ella se esté equivocando, simplemente ella está hablando de otro tema, está hablando de Satanás, no del periodo de tiempo aquí en la tierra. Esta que es una muy famosa del conflicto de los siglos, en la página 13, por espacio de 6.000 años. Esta inteligencia maestra, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, no ha servido más que para el engaño y la ruina. Nuevamente, evita ser precisa y utiliza la expresión por espacio de. Aquí, la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6.000 años, está por terminar. Es la página 509 del conflicto de los siglos. Noten cómo ella dice, cerca de 6.000 años, aproximadamente, más. Entonces, Elena de White evita esa precisión aritmética que nosotros queremos ponerle a sus escritos. Bajo este nuevo disfraz, el gran reverde continúa llevando adelante la guerra que empezó en el cielo y que se prosigue en la tierra desde hace unos 6.000 años. Nuevamente, aquí trae la guerra ahora lo que está pasando aquí a la tierra, y como ella tenía esa visión de que el mundo lo tenía más o menos unos 6.000 años de haber sido creado por Dios, ella siempre que habla de lo que pasa en este mundo se mueve dentro de ese marco de referencia temporal. El gran conflicto, y esta cita es interesante,
Es el capítulo La desolación de la tierra y el conflicto de los siglos. El gran conflicto siguió su curso durante 6.000 años. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno para iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Ahora todos han tomado su resolución. Los impíos se han unido enteramente a Satanás en su guerra contra Dios. Algunos dicen, ve, aquí establece claramente que el gran conflicto siguió su curso durante 6.000 años, es decir, que el tiempo del gran conflicto tiene que terminar aquí dentro de este marco temporal de 6.000 años. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que la descripción que ella está haciendo de la desolación de la tierra, precisamente después de la segunda venida, es una visión que ella está teniendo y que ella la está contando desde la perspectiva de lo que ella vio. Entonces, ella aquí no puede hablar en tiempo futuro porque ella está describiendo algo que en el momento en el que ella está recibiendo la visión se le está dando como un hecho. Y como ella le está describiendo dentro de un hecho, ella tiene que hacerlo dentro del marco temporal al que ella pertenece. Elena de White no puede hablar de más de 6.000 años, no puede hablar de 7.000 años, no puede hablar de 8.000 años, porque ese periodo trasciende al tiempo en el que ella está escribiendo. Entonces, si en el momento en el que ella está escribiendo se le da esa visión de la desolación de la tierra como un hecho consumado, evidentemente ya tiene que verla dentro del marco temporal de ella misma, que es, como hemos visto en las demás citas, los 6.000 años. Entonces, ella dice, siguió su curso durante 6.000 años porque es el periodo que ella conoce. Ella no ha rebasado ese tiempo. El profeta nunca se va más allá. Por ejemplo, usted tiene a Juan en Apocalipsis 13 que dice, y se maravilló toda la tierra cuando la bestia surge del mar. Se maravilló toda la tierra. Pero ¿cuándo se maravilló toda la tierra? En el siglo I, cuando Juan vio la visión. La visión no se cumple en el siglo I. La tierra se maravilla en nuestro tiempo, en el tiempo del fin, pero Juan lo presenta como un hecho ya consumado. Eso se le llama a un pasado profético. En el caso del hebreo y del griego se le llama un pasado profético. O sea, el profeta describe una acción pasada de un hecho profético, pero lo describe como pasado porque lo está describiendo desde el punto de referencia temporal de sí mismo. Si yo entiendo eso con el profeta bíblico, ¿por qué tengo que poner en dudas ese mismo principio cuando lo tengo que traer a Elena de White? Y entonces ver que Elena de White me está describiendo que el conflicto siguió y lo pone ya como un hecho consumado, porque es lo que ella está viendo en el tiempo en el que ella lo está viendo, que es dentro del marco de los 6.000 años. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes de eso, porque eso nos ayuda a tener también una mejor percepción de lo que el profeta realmente está transmitiendo y no atribuirle al profeta un sentido de temporalidad que el profeta nunca quiso aplicarle a sus escritos. Bueno, yo con este ejemplo de los 6.000 años lo que quería era que vieran cómo cuando uno dice, déjame yo ver las citas que Elena de White ha escrito al respecto, entonces me doy cuenta que ella no fue tan precisa. Nosotros, bueno, digo nosotros porque lo publicó IACPA, pero en el 96 nosotros publicamos un libro titulado El Domingo Viene. Muchos de ustedes, yo estoy seguro que lo leyeron. En el 96, cuando sale ese libro, el pastor Edward Ree, dedicó un capítulo a los 6.000 años tratando de defender la tesis de que se cumplían en el año 2000. Y bueno, algunos de ustedes recordarán todo el escándalo de la efervescencia que generó el año 2000 en la iglesia. Ya han pasado 22 años de eso, ¿no? Y todavía seguimos aquí. Porque Elena de White se equivocó. No, el que se equivocó fue el que interpretó erróneamente las declaraciones
de Elena de White. Y eso es muy común entre nosotros. Una interpretación inadecuada, incorrecta, con el tema de la naturaleza de Cristo, con el tema de la santidad, con el tema de la observancia de la ley. Cuando uno toma la declaración aislada de su contexto, uno tiende a darle un uso inadecuado a la declaración. Yo tengo que admitir aquí que hay declaraciones de Elena de White que son eminentemente legalistas. Pero Elena de White era legalista, no, Elena de White no era legalista. Pero si Santiago hace declaraciones parecidas a una declaración legalista y que parece entrar en contradicción con lo que Pablo está diciendo, cuando Pablo dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia, y Santiago dice no, le fue contado como creyó, como le fue contado por justicia porque creyó, porque Abraham mostró su fe por medio de las obras, y Pablo dice no, se muestra la fe y después viene las obras. Entonces pareciera que hay una contradicción entre ellos dos. No hay una contradicción, pero en Elena de White también encontramos distintos énfasis, porque va a depender de lo que en un momento determinado el profeta quería transmitir, o el autor quería transmitir, o el énfasis que el escritor quería dar. Y por eso usted nota que en la Biblia usted puede encontrar una misma historia con distinto enfoque, porque el autor en un momento determinado quería dar un enfoque y en un momento determinado quería dar otro enfoque. Y eso no pasa con usted cuando predica. A veces usted no predica de un mismo texto. Este mismo seminario de interpretación de Elena de White yo lo he dado muchísimas veces. No lo había dado como lo di hoy, lo he dado de otra forma. Entonces, varié yo, no, simplemente uno mira el público, o mira el objetivo, mira la intención, y a veces uno refuerza una cosa más que otra. Pero en el caso de un autor bíblico, en el caso de Elena de White, siempre lo ideal es ver el cuadro completo. ¿Y cómo se obtiene el cuadro completo? Pues leyendo sus escritos, no de una manera aislada, sino tratando de encontrar el centro, el conjunto, todo lo que hay detrás de lo que ella escribió sobre un tema determinado. Bueno, yo espero que esto le haya sido de utilidad, y que ahora cuando ustedes decidan estudiar más a Elena de White, por lo menos si toman en cuenta 2 o 3 cositas ahí que dijimos, puedan tener un estudio más provechoso de lo que ella declaró. Bien, Francis, mi tiempo se acabó hace rato. Así que vuelvo contigo para dar pasos a si hay alguna pregunta o alguna inquietud. Ah, mira el gran Junior donde está ahí escondidito. No se escucha. Yo conocí a Junior cuando era joven. Ahí. Tú eras aventurero, Junior, en ese tiempo. Bien, disculpen. Era que teníamos un problema ahí con el micrófono. Manu Humberto, ¿está por allí? Ando por aquí, sí. ¿Nos puede ayudar con la sección de preguntas? Porque tengo problemas con el micrófono allá adentro. Bien, a mí me gustaría, para las preguntas, de ser posible, que el que va a preguntar entre al chat pueda hacerla directamente, pero si la hace directamente, yo no tengo control de qué tipo de preguntas van a hacer y si son preguntas torpedo. Entonces, como yo soy un hombre mayor ya, las emociones fuertes no me caen bien. Así que si usted tiene alguna pregunta, esto es como en contabilidad, primero en entrar, primero en salir, entonces escriba su pregunta. A menos, Junior, Junior, ¿tienes alguna pregunta? No tiene pregunta, Junior. Hermanos, quien tenga preguntas, esta es su oportunidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta que queramos hacer? Una pregunta la puede escribir en el chat y yo las voy reportando inmediatamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Quizás, Humberto, en lo que
Viendo la primera pregunta, voy a comenzar con la pregunta que tú hiciste, el tema de la agenda teológica. Ah, sí, a mí me interesa. En el adventismo. Fíjate que y te voy a hacer esta pregunta a ti que tiene mucho tiempo en la iglesia. ¿Cuántos libros sobre la ley de Dios tú recuerdas haber visto dentro de la iglesia adventista? Sobre la ley, no sobre el sábado. Sobre la ley. Que tú digas, este libro completito se dedicó a la ley. Es un tema que está en muchísimos libros, pero específicamente, no me viene a la mente. Ya. Quizás uno o dos libros hay sobre la ley. Entonces, el tema de la naturaleza humana, que es un tema clave para el adventismo, porque el entendimiento que nosotros tenemos de la naturaleza humana es muy distinta al mundo cristiano en sentido general, tampoco había sido abordado dentro de la iglesia. O sea, tú encuentras un tema en un libro, pero así, un clásico como ese que tú mostrabas, dedicado completamente a la naturaleza humana, es la primera vez. Y entonces, el tema de la agenda teológica es tratar de que los temas que realmente son clásicos dentro del adventismo puedan realmente ser abordados de manera integral y no de manera aislada. Por eso vino el clásico sobre el sábado. Hombre, nosotros somos iglesia que enseña sobre el sábado, pero no tenemos un libro, pero un libro de nivel, o sea, que agarre el sábado y rompa todo lo que es tradición, ¿no? Pero que si agarramos, la Biblia responde, por supuesto que habla del sábado. Que si encontramos la 28 creencia, por supuesto que habla del sábado. Pero así un libro que dediquemos al sábado. Ahora venimos con un libro sobre el Espíritu Santo que yo estoy proponiendo que sea en 2 tomos, porque el libro tiene 700 y pico de páginas. Por ejemplo, la segunda venida. Los adventistas, la segunda venida. Pero ¿cuál libro nosotros realmente tenemos sobre la segunda venida? Que nosotros digamos, wow, ese es el libro que agarra la doctrina y la desarrolla a profundidad. Bueno, ahora viene un clásico sobre la segunda venida en la historia de las Escrituras. Entonces, la agenda teológica lo que procura es desarrollar material en ese tipo de temas que son propios del adventismo, que lo conocemos, que lo enseñamos, pero que a nivel literario no lo hemos incorporado a estudios teológicos de cierta seriedad como lo que hemos estado viendo ahora en ese tipo de libros. Muchas gracias, ministro. Ahora sí ya tenemos preguntas aquí. Ya comenzó la gente a predicar. A preguntar, sí. Nuestro hermano Johnny Ramírez, desde New Jersey, basado en lo que se ha explicado, ¿es prudente citar aisladamente a la hermana White durante un sermón? No sé qué entiende él por aisladamente. Entiendo yo que quizás dirá una cita. Bueno, Johnny, si quieres explicar lo que quiere decir cuando sea aisladamente, supongo que no te refieres a un uso abundante de ella en la predicación. Yo creo que sí, que nosotros podemos citar a Elena de White en un sermón. Lo que no podemos es hacer de los escritos de Elena de White el sermón. Pero Elena de White es una gran expositora bíblica. Elena de White tiene percepciones sobre pasajes bíblicos y sobre temas que difícilmente usted puede encontrarlo en otro lugar. Entonces, ¿por qué perder una joya de esa naturaleza por el complejo de que no debemos citar a Elena de White en un sermón? No, yo creo que sí, lo que no podemos es abusar de Elena de White y fundamentar nuestro sermón en sus escritos, pero yo pienso que una buena cita de Elena de White que venga a traer luz al sermón puede ser de mucha utilidad para el miembro de iglesia y para el auditorio que esté oyendo el tema. Perfecto. Aquí hay 2 preguntas que son fundamentalmente la misma. Basada en lo que se ha explicado, ¿se conocen sobre algunos escritos famosos dentro de la iglesia, o sea, del mensaje de White, que hayan sido alterados? ¿Se han hecho cambios en los libros de la señora White? Son fundamentalmente la misma pregunta. Ok. Interesante pregunta y qué bueno que me la plantean porque me permite decirles una respuesta real a dicho tema. Nosotros tenemos un problema grave con Elena White
ejemplo, mis hijos que se alfabetizaron en inglés, fueron a la escuela en inglés, el inglés es el idioma en el que ellos piensan, es su primer idioma. Mis hijos no entienden el inglés decimonónico de Elena White, porque es un inglés del siglo XIX. Es como que cualquiera de nosotros, hasta Suero, Miguel Ángel Suero, un saludo para ti, Miguel Ángel, que a Miguel Ángel Suero lo pongamos a leer un español del siglo XVII, un español del tiempo de la conquista, siglo XVI, nos costaría entenderlo. Es más, la Reina Valera de 1909, al hijo de Junior, que yo debería estar, que tiene que saber leer, si Junior pone a su hijo a leer la Reina Valera de 1909, no le entiende, porque ya es un español muy arcaico, muy en desuso. Entonces, ¿qué problema hay, por ejemplo, con Elena de White en inglés? Que le tenemos miedo a actualizar el inglés de Elena de White, porque no van a virar 3 o 4 hermanos, no van a aprender fuego y van a hacer huelga. Entonces le estamos quitando a las nuevas generaciones que puedan leer a Elena de White en un lenguaje actualizado, porque no queremos cambiar lo que ella escribió. Por suerte, en el español no es así. No es así. Entonces, ¿cuáles son los cambios que se están haciendo a los libros de Elena de White? Bueno, el primer cambio que se está haciendo a los libros de Elena de White es darle un tamaño más grande. Ustedes recuerdan que el tamañito que él se le dio un tamaño más grande. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo con esto. Necesitamos que el libro sea un poquito más legible, que la gente pueda tener un poco mayor de comodidad. Entonces, se le cambió el tamaño a los libros de Elena de White. Lo segundo que se le cambió fue la versión bíblica, porque las versiones antiguas tenían la Reina Valera de 1909, porque muchas de esas traducciones incluso eran anteriores a 1960, y eran la Reina Valera de 1909, los textos bíblicos que tenían allí. Una Biblia, como acabo de decir, en desuso. Entonces se cambiaron todos los textos bíblicos a la Reina Valera 95. Lo tercero que se le ha estado haciendo a esa colección de Elena de White en español es actualizando la ortografía. ¿Por qué? Porque la ortografía española cambia. En 1909 fe se acentuaba, vivo se acentuaba. Se decía, y díjole Jesús a María. Nosotros no hablamos así. Las reglas de acentuación cambiaron. Las palabras que antes tenían un significado, ahora tienen otro. El Elena de White, por ejemplo, en la edición antigua de Temperancia, hablaba a favor del uso moderado de las drogas. Pero ¿y qué entiende un joven hoy, en el 2022, cuando le hablan de usar droga con moderación? Él no entiende que le están hablando de medicamentos, porque para nosotros la droga ya tiene otro componente. 60 años atrás, incluso las farmacias le llamaban droguería. Entonces, el lenguaje cambia, hay que actualizar el lenguaje. Eso es lo tercero que se ha hecho. Lo cuarto que se ha hecho es que se ha corregido la traducción y se ha mejorado la traducción. Te pongo un ejemplo. Hay declaraciones donde ella, por ejemplo, vamos a ver si reuniones sociales. Vamos a ver. Bueno, no encuentro ahora sí la tengo por buscarla. Pero el punto es donde ella habla de el Espíritu Santo se derramó en una reunión social. Y entonces, ¿cómo una reunión social? ¿Qué entiende un joven hoy por una reunión social? Entonces, en el tiempo de ella,
Una reunión social es lo que nosotros le llamamos hoy una reunión de oración y testimonio. Entonces no se podía seguir manteniendo ese tipo de expresiones que se entendían en el inglés del siglo XIX y que cuando traducciones en el siglo, lo que se hizo fue vertir un calco, pero no se encontró el sentido de la frase. Entonces se han estado mejorando las traducciones, pero ninguno de esos cambios conlleva una alteración a lo que Elena de White realmente escribió. Yo creo que el único libro de Elena de White que ha sufrido alteraciones considerables fue El conflicto de los siglos, y lo hizo ella, no la iglesia. Las primeras ediciones del conflicto de los siglos, la de 1884 y la de 1888, fueron escritas para un público eminentemente norteamericano, totalmente protestante y totalmente anticatólico. Y el profeta escribe reflejando la idiosincrasia de la comunidad en la que él forma parte. Si Juan escribiera en este tiempo, probablemente dijera, le mandé un email a las iglesias, pero él le mandaba carta. ¿Por qué? Porque eso era lo que era común en su tiempo. O sea, el profeta siempre está dentro del marco temporal en el que él vive. Entonces, Elena de White también formaba parte de esa cultura. Ahora, cuando ella va a Europa, y por primera vez entra en contacto con el catolicismo real, porque en la América protestante no había catolicismo, cuando ella va y realmente entiende por sí misma, no solamente por lo que había leído, sino por lo que ella está viendo, de ir a un país católico como Francia, de estar en Italia, de trabajar en los países escandinavos, que eran más protestantes, pero también en toda Europa hay mucha tradición católica. Entonces, y con la apertura de las misiones en los países católicos, cuando ella va a hacer la edición de 1911, ¿qué hace Elena de White? No la iglesia, Elena de White sacó declaraciones que eran sumamente ofensivas contra el papado porque impedían la circulación del libro del conflicto de los siglos en esos países de mayoría católica y que donde el catolicismo tenía categoría de Estado. Por ejemplo, cuando se está trabajando con la edición en español del conflicto de los siglos, muchas de las frases de la edición de 1888 hubieran impedido que el conflicto de los siglos se pudiera distribuir en Argentina. Porque las leyes de Argentina en aquel tiempo establecían que usted no podía hablar mal de la Iglesia Católica. Y todo el que hablara mal de la Iglesia Católica iba a quedar proscrito. Entonces, un libro llegaba hablando mal de la Iglesia Católica, ¿qué hacen con el libro? Pues no lo dejaban circular. Entonces, consciente de esa realidad, de una Elena que tiene otra visión, de una Elena que es más culta, de una Elena que es más madura, de una Elena que ya no es la profeta propia de una América anticatólica, sino de una Elena que se ha expuesto al mundo, que ha viajado, que ha conocido. La misma Elena entiende que debió ser más moderada y autorizó para que esas declaraciones se quitaran. ¿Dónde están esas declaraciones? Bueno, todas esas declaraciones que fueron eliminadas del conflicto de los siglos se incluyeron cuando se hizo la compilación del testimonio para los ministros. Por eso hay un grupo de nosotros que le gusta mucho ese libro, Testimonio para los Ministros. Testimonio para los Ministros se vende más que Obreros Evangélicos. Obreros Evangélicos es para la hermandad, Testimonio para los Ministros, para los pastores. Pero en ese de los pastores hay que estar en esa cita donde el hermano Guay le da fuego al catolicismo, y esa cita a nosotros nos gusta, y por eso siempre vamos detrás de ese libro, porque tiene ese tipo de declaraciones que son mucho más radicales. Pero claro, por supuesto, cuando se hace la compilación de Testimonio para los Ministros, la realidad político-religiosa de Europa y de Latinoamérica era otra. Entonces, solo el conflicto de los siglos se le han hecho cambios sustanciosos. Un cambio. Yo no voy esto se está grabando, creo yo, ¿no? Pero no es, tampoco, a mí no me gusta que a los hermanos, que no se les digan las cosas. Hermanos, miren, hay cosas en la Biblia que usted no entiende y que yo tampoco entiendo.
y que usted no es capaz de explicarla, y yo tampoco soy capaz de explicarla. Yo siempre digo a manera de broma que yo pasé por varias etapas en mi vida. Una etapa era, yo no sé responder todas las preguntas que hay en la Biblia. Yo no sé. Una segunda etapa es, no, yo sí sé responder todas las preguntas bíblicas que me hagan. Una tercera etapa era, no, yo hay preguntas que no sé, pero Hermes Tavera sí puede responderlas todas. Y una última etapa donde ya yo digo, miren, hay cosas en la Biblia que nadie la puede entender ni nadie la puede explicar. Hay cosas de Elena de White así. El tema de la amalgamación es uno de esos temas sumamente peligrosos y espinosos, que a mí no me daría vergüenza ni miedo. Es decir, pues ya Elena de White dijo algo que era lo que se entendía en su tiempo y luego cambió de opinión y punto. Porque sí es cierto que la amalgamación se eliminó de las ediciones posteriores de la serie de Spiritual Gift, que fue las declaraciones donde originalmente aparecían. Spiritual Gift es una serie que va de los 50 a 60. Cuando ella, por ejemplo, prepara Patriarcas y Profetas, que es un libro 20 y pico de años después, ella no incluye las declaraciones de la amalgamación. Probablemente ella entendió, bueno, si esto es un problema y yo no estoy en todas partes para andar explicándole a los hermanos qué es lo que yo entiendo por amalgamación, entonces yo me voy a curar en salud y lo que voy a hacer es que a la nueva edición del libro le voy a quitar esa palabra y ya nosotros nos volvemos locos y que por aquí, que por allí, simple y llanamente, o lo quitó porque cambió de opinión y el profeta no tiene derecho a equivocarse de opinión. Pero ninguno de nosotros dudamos de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no fue un día y le dijo a Jesús, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Juan, 3 años después, no fue el que mandó a preguntarle, hey, ¿y cómo es la cosa? ¿Eres tú o tiene que venir otro? Porque yo no te veo a ti en la cosa. Entonces, ¿con Juan me quedo? ¿Con el Juan que estaba completamente convencido que Jesús era el Mesías? ¿O con el Juan que molesto con la conducta de Cristo dice, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? O sea, el profeta es humano. El profeta no es Dios. No le atribuyamos al profeta las cualidades de Dios. Dios no se equivoca. Dios es perfecto. El profeta no. Una vez vino David y llamó al profeta Natán y le dijo, hey Natán, quiero construir el templo. No quiero morirme. Y le dice Natán, oh, Jehová está contigo, hazlo. Y 2 minutos después tuvo que volver Natán, que le dijo a David que lo hiciera, que Dios estaba con él, a decirle, mira David, no es así la cosa, Dios dice que es Salomón que lo va a hacer. Y David, miren para que ustedes vean, y le dice, entonces Dios dijo que es Salomón y que no soy yo. Pues yo, no te preocupes que yo voy a salir más astuto que Dios. Está bien, que lo construya Salomón. Aquí está la madera, aquí está el oro, aquí está el modelo, aquí está todo. Y que le pongan la plaquita, lo hizo Salomón, pero yo estoy dando todo lo que se va a hacer en la construcción del templo. Entonces, pero yo no dudo de Natán por eso. Yo no dudo de Natán por eso. Yo no dudo de Moisés, cuando en un momento determinado estaba firme en una cosa y en otro momento determinado estaba creyendo otra. No. Entonces, nosotros no podemos, por una declaración dudosa que haya dado el profeta, está bien, yo a veces digo, el otro día estaba leyendo una tesis de Romanos 11:27. 11:27, un texto de Pablo, 11:26, todo Israel será salvo. Un texto, uno solo, 400 y pico de páginas. Yo me imagino a ese teólogo llamando a Pablo y diciéndole a Pablo, ven, te voy a explicar lo que tú quisiste decir en Romanos 11:25 o 26. Y que Pablo le dijera a ese tipo, mire señor, yo no tenía nada de eso en mente cuando yo escribí ese pasaje. Ahora yo te voy a explicar a ti qué fue lo que yo quise decir en Romanos 11:26. Entonces, hay cosas que uno tiene que entender. Yo no sé, yo no conozco. Llegaremos a la tierra nueva y le vamos a preguntar al profeta, ¿y qué fue lo que tú quisiste decir con esto? Explícame porque yo no logro entenderte. Entonces, así en Elena de White, así el tema de la amalgamación y el tema de los cambios al conflicto de los siglos son los únicos cambios
realmente problemáticos que se han hecho en sus escritos, y los dos cambios se hicieron en su tiempo. En este tiempo, como dije hace un ratito, ni siquiera son capaces de cambiarle una palabra que ya está en desuso en el idioma inglés, y no han querido actualizar esa palabra solo para que no digan que están adulterándose los escritos de Elena White. Quiero recordar que si usted tiene alguna pregunta, escríbala en el chat, por favor. De tal manera que podamos leer con anticipación lo que usted está preguntando. ¿Alguna sugerencia para un nuevo adventista para que pueda entender rápidamente los temas que Elena G. de White, los temas fundamentales que trata Elena en sus escritos? Ya, mira, yo creo que para una persona que va a iniciarse en la lectura de Elena de White, para mí, ¿no? La mejor manera de iniciarse en la lectura es ¿qué tema a mí me interesa? ¿Qué tema a mí me interesa? Probablemente yo soy una muchacha que me acabo de casar, estoy embarazada, voy a tener un hijo, y probablemente conducción del niño sería muy bueno por la situación que la que yo estoy viendo ahora, porque quiero tener consejos valiosos para educar a mi niño cuando nazca, o si está chiquito ahora, poder educarlo. Probablemente si yo soy un médico adventista, soy una enfermera adventista, alguien que trabaja en el área de salud, para mí sería mucho más cómodo adentrarme al mundo de Elena de White leyendo sobre salud, leyendo el Ministerio de Curación, leyendo la temperancia. Si yo soy un educador, probablemente me resultaría, acabo de bautizarme en la iglesia adventista y soy un profesor en la escuela Salomé Ureña, probablemente a mí me llegaría más rápido Elena de White estudiando libros que están vinculados a lo que yo trabajo, la educación, el consejo para maestros. Entonces, así sucesivamente, yo creo que como es la manera en la que yo promuevo siempre la lectura. Yo digo que la única forma en la que usted llega a disfrutar la lectura es si comienza leyendo los temas que realmente usted disfruta. Si es un tema que usted no disfruta, le va a ser muy pesado y le va a ser muy agobiante. A veces decimos, bueno, que comiencen leyendo El Camino a Cristo. Sí, pero si la persona no tiene interés en conocer ese tipo de temas y está más interesada en otro tipo de temas, pues lo bueno de Elena de White es que como ella escribió de todo, usted puede encontrar información sobre muchos temas que siguen siendo relevantes para el siglo XXI. Así que yo te animaría a una persona que quiere comenzar a leer a Elena de White, pues trata de encontrar un libro que esté vinculado a algo que para ti sea relevante en este momento, y estoy seguro que te va a ayudar mucho y que lo vas a disfrutar. Una pregunta que siempre sale, y la escribieron esta vez, no me la invento yo, es si los escritos de Elena de White dan autorización para el baile y el teatro. Mira, eso fue Junior, seguramente. Esas son preguntas que Junior es el que la hace, porque como a Junior le gusta dar su bailecito. Sí. Mira, son preguntas muy buenas. Cuando se hizo la compilación de mensajes para los jóvenes, un adventismo distinto, vamos a usar la expresión así para no poner una etiqueta. Se aplicaron al teatro una serie de declaraciones de Elena de White que no necesariamente reflejan el concepto de teatro del siglo XIX. Fíjense, vamos a ponerlo así. El concepto de teatro en el siglo XIX era una taberna donde se estaba bebiendo, se estaba oyendo música y ahí mismo se tenía una pequeña obrita. El concepto de teatro del siglo XIX no es el de ir a la sala principal del Teatro Nacional ahí en la avenida Máximo Gómez y participar de una obra de teatro donde usted no puede entrar ni con una botella de agua, donde no puede entrar mal vestido, donde si está haciendo bulla lo sacan, donde si se pone de irreverente, donde si llega tarde no lo dejan entrar. Entonces, es un concepto de teatro muy distinto
muy distinto al del siglo XIX. Yo creo que la iglesia fue muy sabia, cuando en el manual de iglesia decidió eliminar el tema del cine como palabra, como sustantivo. En las ediciones del manual del 90, del 95, sí plantean el cine como un lugar al que los adventistas no debemos ir. Creo que la edición del 2010 eliminó la palabra cine, pero eso no significó que la iglesia abrió las puertas para que todos fuéramos al cine. Si ustedes ven el espíritu de esa nueva declaración, es que, bueno, los adventistas, que somos muy inteligentes, decidimos, ok, si el problema es el cine, entonces yo no voy a ir al cine. Pero lo que se ve en el cine, lo voy a ver en mi casa. Entonces, los mismos actos de violencia, de adulterio, de promoción antivalores de las películas, entonces, como el pecado lugar, entonces yo lo veía en mi casa, ¿cómo era que llamaba? El tripletazo, cuando yo era muchacho. Yo pasaba el domingo viéndome mi tripletazo, porque el problema es si yo voy al cine doble de la Duarte. Ahí era que cuando existía en ese tiempo, ya no existe el cine doble. Si me meto ahí hay problema, pero si lo veo en mi casa, no. Entonces la iglesia cambió la declaración haciendo énfasis en el tema de que no es el lugar, sino es, como bien va el espíritu de la declaración de Elena de White, el cuidado de las avenidas del alma. En aquel tiempo, el teatro era un asesino de las avenidas del alma, de los sentidos. En este tiempo el teatro es mucho más moderado, pero eso no significa que el principio no esté y que nosotros no tengamos que estar cuidando que lo que entra por esa avenida para llegar a mi alma no acabe dañándome. Entonces, los principios que Elena de White estableció, tanto sobre el teatro como sobre el baile, por supuesto que siguen teniendo vigencia para nosotros. Yo en un libro que acabé de escribir ahora sobre el centenario de Interamérica uso una expresión y digo que la iglesia del siglo XXI no es que es más rebelde que la iglesia del siglo XX, sino que es una iglesia más inquisitiva. Es una iglesia que hace mejores preguntas y el problema de nosotros es que queremos seguir respondiéndole como si fuera la iglesia del siglo XX. Y entonces el problema no es que estos son unos rebeldes. No, el problema es que yo no tengo el argumento para darle la respuesta al muchacho. Porque el muchacho de antes, cuando yo le decía, el anciano de mi iglesia, Claudio Díaz, por ejemplo, usted tiene amores con un mundano tan disciplinado. Y punto. Eso no, eso nadie en mi tiempo se atrevía a discutirlo, se atrevía a preguntarlo, se atrevía a ponerlo en duda. Lo dijo el anciano o lo dijo el pastor y así es y punto. Y los pastores creemos que podemos seguir en lo mismo en este tiempo. Ya no. Ya no. Entonces nosotros tenemos que cargarnos de mejores argumentos porque tenemos una iglesia que tiene mayor capacidad de razonamiento, de pensamiento y que ya, bueno, si tú me dices que el problema es el lugar y yo te demuestro que el Teatro Nacional, los niveles de reverencia y de formalidad son superiores a los que tiene la iglesia de Alma Rosa, entonces ya el problema no es el lugar. Entonces el discurso hay que cambiarlo, hay que variarlo, pero los principios se mantienen. No importa que sea donde en su casa o fuera, los principios de cuidar las avenidas del alma, eso es algo que no debemos perderlo de vista. La siguiente pregunta es como la de los 144,000 en los temas de Rondón. ¿Qué hay con respecto a las acusaciones de plagio que se hicieron sobre Elena G. de White? Excelente pregunta. Pablo dice que tú no puedes atribuirle pecado a una persona que no tiene conocimiento del pecado. Los que sin la ley pecaron, dice en Romanos 2, y la ley también perecerán. Cuando Elena de White escribe a finales del siglo, mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, no había una reglamentación internacional ni local sobre lo que hoy conocemos como derechos de autor. Entonces, en ese tiempo, usted era libre de tomar de quien sea y usarlo sin darle crédito porque no era la costumbre que había en aquel entonces. Por eso ustedes verán que la edición de 1911 del Conflicto de los Siglos sí trae las referencias
y sí le da crédito a cada autor que Elena de White escribió. Hay más de 400 autores citados en la edición de 1911 del Conflicto de los Siglos. Sin embargo, en la de 1888 no están. ¿Por qué la de 1888 no están y la de 1911 sí? Porque ya en 1911 ya había una ley de derechos de autor que le pedía a la persona dar crédito de las fuentes que usó. Así que, si el problema aquí es, la pregunta es, ¿Elena de White usó autores? Sí, Elena de White usó autores. Sí, lo usó. Y están ahí en sus escritos. Y están citados. La otra pregunta sería, ¿y eso no fue plagio? No, porque cualquiera de nosotros que ha hecho una carrera universitaria ha tenido que escribir una monografía, hacer una tesis, que usted cite a otra gente, no es plagio. ¿Cuál es la definición de plagio? Plagio es usar las ideas y las expresiones de un autor y atribuírsela a usted y no darle el respectivo crédito. Pero nadie cuestionaría una tesis. Bueno, pero ese tipo mencionó 400 autores en su tesis. Sí, pues de eso se trata una investigación, de citar a otros. El problema es que nosotros hemos creído que un autor inspirado no investiga. Y ahí el problema no es el autor, el problema somos nosotros, que le atribuimos al autor un concepto que no es ni siquiera bíblico. Lucas 1 en adelante, Lucas dice, me ha parecido a mí, oh excelentísimo Teófilo, después de haber investigado diligentemente, darte mi versión de los hechos. Pero a diferencia de Mateo, que fue testigo, o de un testigo, o de Marcos, que dice Papías, un autor del siglo II, que escribió las memorias de Pedro, Lucas no fue un testigo ocular. Entonces, mientras que Mateo estaba ahí cuando Jesús sanó al endemoniado gadareno, Lucas tenía que investigar, no, déjame ver, averiguar si eso es cierto. Y Lucas dice, ya muchos habían puesto por escrito, o sea, él leyó lo que otros habían escrito. Y también dice, y lo que vieron los testigos oculares con sus propios ojos. Entonces, Lucas investiga y después de leer, de preguntar y de oír, Lucas dice, bueno, y ahora esto es lo que yo voy a escribir. Pero Lucas no dice de dónde tomó su fuente. Si dice, es que investigó. David en el Salmo 29, por ejemplo, utilizó expresiones de un poema que en la literatura ugarística, y era un poema anterior a David, se había utilizado para hablar de Baal. Cuando dice, oh Jehová, Dios de la tormenta, Jehová que está sobre los truenos, Jehová el poderoso, la versión ugarística decía, oh Baal, Dios de la tormenta, oh Baal, Dios de los truenos, oh Baal, Dios poderoso. Entonces, David ve ese poema y dice, pero esta gente tan loco porque ellos le están atribuyendo a Baal lo que es de Dios, y entonces agarró, tachó todo donde decía Baal y le puso el nombre de Yahvé. Y eso es así, como que 2 más 2 es 4. Y significa eso que David, ¿cómo está usando? Elena de White usó una declaración que para mí es lindísima y me encanta muchísimo. En el capítulo titulado Jesús, la luz del mundo, el deseo de toda la gente, Elena de White dice, hasta donde su enseñanza sean correcta, los grandes maestros de la humanidad lo único que han hecho es reproducir los rayos que vienen del sol de justicia. Es decir, si d'Aubigné, historiador de la Reforma protestante, dice algo que es correcto, Elena de White dice, eso vino de Dios, por lo tanto yo puedo usarlo. Y no tenía ese complejo. No tiene ese complejo. Ahora, ya lo que quieren decir que el 90% de lo que ella escribe es plagio. No, eso no. Ya son vulgaridades de gente que lo que quiere es hacer daño, como también quiere dañar con el tema de que no, Elena de White no escribía, ella tenía auditores. Bueno, Elena de White, a diferencia mía, que no admito mi limitación, Elena de White decía, yo no soy especialista en gramática, yo no soy escritora. Y es verdad. Elena de White llegó a un 6º curso. ¿Qué sabía Elena de White de cómo se escribía? Entonces, Elena de White necesitaba gente experta en escritura que agarraran lo que ella escribió y lo editaran y lo corregían. Pero, hermano, Jeremías tenía a Baruch que le hacía eso, y Pedro tenía a Silvano
que le hacía eso. Y Pablo menciona a Tercio en el libro de Romanos como la persona que le escribía sus cartas. Entonces, si un autor bíblico se valía de un ayudante literario para transmitir con mayor eficacia su mensaje, ¿y por qué si Elena de White lo hace yo tengo que cuestionar a Elena de White? Entonces nosotros queremos ponerle a Elena de White una vara mucho más elevada de la que le ponemos a los autores bíblicos. A mí no me avergüenza que la Biblia diga que Pedro negó a Jesús. No tengo problema con eso. El más mínimo problema tengo yo con eso. Pero cuando hay una declaración donde Elena de White dice, yo he tenido que batallar con mi adicción al vinagre sidra. Ahí hubo un tipo que escribió un análisis psicológico de la personalidad de Elena de White y dice, Elena de White escribía borracha. Pero hermano, si yo veo que David se acostó con una mujer y la mató, y no dudo de la inspiración de David, ¿y por qué? Porque Elena de White me diga a mí, yo tuve que lidiar con mi adicción al vinagre, entonces tengo que poner en duda su habilidad como profeta. Porque nosotros idealizamos a Elena de White, la idealizamos. Y Elena de White tuvo problemas con sus hijos. Elena de White, un hijo se le descarrió. Ella habló muchísimo de conducción del niño. Sí, pero está bien. Ella puede decir lo que quiera, pero el hijo le descarrió. Porque al final, el que es grande tiene la capacidad de tomar su decisión. Ella escribió en el hogar cristiano, pero el marido tuvo varias veces que decirle, hey, señora, yo tengo una cabeza y usted tiene otra. No, es que Dios me lo reveló. No, Jaime White, que tenía un temperamento del mismo diablo. No. Ningún que Dios te lo reveló. Yo tengo una cabeza y yo voy a usar mi cabeza. Tenían diferencias en el matrimonio. Entonces, cuando ese lado humano de Elena de White sale, nos avergonzamos. Elena de White escribiéndole a la gente de Pacific Press, no tengo dinero, mándenme lo que han generado mis libros, mándenmelo porque necesito comer. ¿Cómo va a ser que Elena de White esté pidiendo? Y Pablo no decía que él trabajaba y que había que pagarle a él por su trabajo. Entonces, ¿por qué Pablo podía decir que él trabajaba y que el obrero es digno de su salario? Pero cuando Elena de White le decía a la gente, mándenme el dinerito de los libros que han vendido. No, Elena de White esto, Elena de White aquello. No, entonces Elena de White era un ser humano. Era un ser humano, no era Dios, era un ser humano que tenía muchísimas luces, pero como cualquier ser humano también tenía aspectos que reflejaban que era una mujer, ¿no? Y que no era un ángel. Bien, este es chiquitico, primeros escritos, le pongo al lado, el deseado de toda la gente. Ahora son más grandes. Sí, son más grandes. Son más grandes. Ministro, llegamos al final. ¿Está bueno? Sí. ¿Te pudiera, por favor, despedirnos en oración? Claro que sí. Termino diciéndole lo que le dije al principio. Lean a Elena White. Y si al final, mientras ustedes la leen, se dan cuenta que eso le ayuda, pues sigan leyendo. Y si ustedes dio la conclusión de que no me sirve de nada, pues no la lean, no hay ningún problema con eso. Pero déle la oportunidad a ella, de ella compartir con usted lo que el Señor le dio a ella. No siga tomando una Elena de White masticada por otros. Una Elena de White que es la percepción que tienen otros. Venga usted mismo a esos libros. Para mí, ¿verdad? Mi favorito, ya antes decía, comience con el Camino a Cristo, ya cambié el discurso y digo, no, comience con el libro que más interesante le parezca a usted. Pero una persona que lee el Camino a Cristo y que vuelva a leer el Camino a Cristo y que vuelva a leer el Camino a Cristo, evidentemente va a leer un material que lo va a ayudar espiritualmente. Y si eso te ayuda espiritualmente, entonces evidentemente tiene que ser algo que viene de Dios. Entonces, léela por ti misma, por ti mismo, conócela, familiarízate con sus escritos y verás que tu percepción y tu conocimiento de lo que Elena de White dijo se profundizará. Padre, gracias te damos por darnos la oportunidad de formar parte de un pueblo a quien tú le has dado mucha información valiosa para este tiempo. Gracias por el legado especial que tú le has dado a esta iglesia por medio de los escritos de Elena de White. Te pedimos, oh Señor, que nosotros podamos usarlos sabiamente para nuestra edificación espiritual y para el desarrollo de tu iglesia aquí en la tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
Amén. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a todos los participantes. Nos quedaron un par de preguntas, pero el tiempo se fue. Buenas noches.